Que el Señor les bendiga. Saludamos a todos los que estamos aquí y a los que se están conectando o se van a conectar después. Hoy continuamos con nuestro estudio de los eventos finales. Los que no están aquí no saben que siempre hay comida, entonces hay que estar esperando que los que coman terminen de comer para que vengan. Entonces es un buen momento para compartir y disfrutar juntos de la compañía de los hermanos en la iglesia. Por eso siempre invitamos a que todo aquel que se quiera unir presencialmente y no solamente por el YouTube, por las redes, pueda estar acá con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos con una palabra de oración? Y le damos gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias por esta nueva noche en que nosotros podemos reunirnos y podemos estudiar este tema que no solo es interesante, sino que es relevante para nuestro caminar contigo y nuestra firmeza y nuestra seguridad en medio de tiempos convulsos. Permite, Señor, que tu palabra, como siempre, nos edifique, nos aclare nuestra manera de pensar y nos marque el camino a seguir, como siempre lo hace, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en teoría porque la práctica siempre es diferente a la teoría. En teoría nosotros íbamos a comenzar hoy a ver la lección número 12, que es la gran tribulación, ¿ok? Pero atribuladamente la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Por qué vamos a hacer? Ella quería entrar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque a partir de hoy nosotros vamos a ir viendo todos los estudios con el material, con el libro, pero además y principalmente vamos a utilizar directamente el libro de Apocalipsis, ¿sí? Como fundamento de lo que estamos estudiando. Entonces, para poder entrar, y les voy a explicar por qué, para poder entrar ya en la gran tribulación, por qué nosotros tenemos que tener claro, lo voy a decir antes que Alex lo pregunte, cuando hablamos de resurrección, hablamos del cuerpo. Para que nosotros podamos tener siempre claro el panorama de lo que nos enseña la Biblia en Apocalipsis de los tiempos finales y los eventos finales, nosotros tenemos que ubicar cómo el Apocalipsis nos presenta lo que va a suceder y dónde estamos nosotros ahorita y qué es lo que va a suceder. Entonces, por eso es que, porque como hemos visto los temas así como por separado, de repente si tratamos de unirlo en cuanto a Apocalipsis, decimos, bueno, ¿esto dónde va? ¿Dónde encaja? Y es lo que yo necesito que hoy tengamos para entrar directamente en la gran tribulación. ¿Por qué es importante la gran tribulación? Aunque no vamos a hablar de ella hoy. ¿Por qué es importante? Porque en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, todo lo que se trata es la gran tribulación. Y el 19 ya trata de la segunda venida de Cristo. Pero todos los capítulos, desde el 6 hasta el 18, estamos hablando de la mayor parte del libro de Apocalipsis, trata acerca del periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Entonces, por eso es importante ubicarnos y decir, bueno, entonces, ¿cómo encajan los primeros 5 capítulos? ¿Y qué tienen que ver los últimos 3 capítulos del libro de Apocalipsis, los últimos 4? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, porque si entramos así de repente, decimos, bueno, ¿qué sucede? Entonces vamos a regresar a nuestros gráficos, a estos maravillosos gráficos y dibujos que hago yo. Estas infografías que son una cuestión, ni toda la inteligencia chat PTG o GPT te puede hacer. Ok. Nosotros, recuerden que para nosotros nuestro punto de partida, hemos dicho, es la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Luego nosotros estamos aquí, lo que nosotros podemos decir línea de tiempo, y durante todo este tiempo, desde la resurrección de Cristo, nosotros estamos viviendo lo que usted va a encontrar cuando estudia, cuando escucha la predicación, lo que se da a conocer como la edad o la etapa o la edad o el tiempo de la iglesia, ¿sí? Que es el tiempo en que la iglesia está
rompiendo la blusa, en que la iglesia está testificando, está creciendo, está llevando el mensaje del evangelio a toda criatura como Jesús lo indicó. Entonces nosotros estamos aquí. Pero hablábamos la semana pasada, la última vez que nos reunimos, estuvimos hablando de que hay un evento que la iglesia está esperando y que ese evento se conoce como el rapto. Entonces, el próximo evento que nosotros estamos esperando es el rapto de la iglesia, que decíamos que es el rapto de la iglesia, de los creyentes de todas las épocas, los justos de todas las épocas que van a ser levantados en el aire. Y leíamos Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, para tener, y Primera de Corintios, capítulo 15, para entender qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del rapto. Los creyentes son levantados y van a ser levantados por el Señor. Pero decíamos, el rapto no es la segunda venida, ¿sí? Porque aun cuando se habla de que Jesús desciende, no se dice que Jesús llega a la tierra, sino que ¿a dónde llega? A las nubes. Y la iglesia o los creyentes, los justos, son levantados hacia las nubes y son transformados, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Un tip, no me gusta usar la palabra clave porque suena como a misterio y no me gusta, pero un lineamiento interesante que ustedes pueden seguir cuando estudian Apocalipsis es que nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis es una narración en paralelo de dos escenarios. En Apocalipsis se narra en paralelo lo que ocurre en la tierra y lo que ocurre en el cielo. En paralelo. Los primeros 3 capítulos se habla de la iglesia en la tierra, luego capítulo 4, 5, de lo que pasa en el cielo, luego capítulo 6, lo que pasa en la tierra, y así va alternando, y usted lo va leyendo ahí mismo en el texto, va alternando lo que sucede en el cielo y en la tierra. Y esta es una de las maneras en que uno cuando lee va entendiendo mejor el libro de Apocalipsis. Entonces, el rapto no es la segunda venida, los creyentes van, pero la vida sigue en la tierra. Ahora, la vida sigue en la tierra y tienen que cumplirse algunos eventos antes de la segunda venida. Y estos eventos que se tienen que cumplir aquí en la tierra, recuerden, aquí en la tierra, la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia ya ha sido levantada en el rapto de la iglesia, pero la vida sigue aquí en la tierra con las naciones, con todo lo que sigue pasando. Pero hay 2 momentos que la Biblia describe que tienen que cumplirse todavía, que son, lo vimos aquí comenzando el estudio, que son las semanas número 70, no las 70 semanas completas, porque ya se cumplieron 69, sino la semana, por eso voy a poner aquí la semana número 70 de Daniel, se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 18, en un gran evento que en la Biblia describe como la gran tribulación. Entonces, estos 2 eventos, estos 2 momentos históricos, momentos proféticos en el futuro, se tienen que cumplir antes de que Jesús regrese. Tienen que darse, tienen que desarrollarse antes de que se dé la segunda venida de Cristo, que nosotros estamos esperando. Entonces, en otras palabras, la semana 70, la gran tribulación, no va a ser después que Jesús venga. ¿Ok? Todos son eventos antes de que Jesús regrese. Entonces nosotros cuando les decía yo, vamos a ir a Apocalipsis, es porque vamos a ver cómo Apocalipsis nos presenta esto y cómo nos describe
todos estos eventos hasta llegar aquí. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, allá también hay hay en papel, la tienen en el teléfono, la tienen. Vamos a buscar en las Biblias, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 1, y vamos a ir viendo, Elaine, y vamos a ir viendo, es que esta es la que tengo toda marcada vamos a ir viendo en el libro de Apocalipsis, en la versión que ustedes tengan, vamos a ir describiendo lo que el libro de Apocalipsis nos menciona para que ustedes lo puedan identificar. ¿Sí? Capítulo 1 de Apocalipsis. Alguien que lea el primer verso de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Fíjense lo que comienza diciendo. Recuerden que decíamos nosotros que la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Sí? Es lo que significa. No tiene un significado misterioso de guerra, zombies ni nada por el estilo. Apocalipsis significa revelación. La palabra en sí significa revelación. Esa le gustó a Alex, ya le veo, me va a preguntar que si resucitan los zombies. Entonces, la revelación dice, este libro, este mensaje es una revelación que ¿quién le dio a quién? Apocalipsis significa revelación. ¿Quién da la revelación? ¿Quién da la revelación? Lean el texto bíblico. ¿Quién da lee el texto bíblico, Guillermo? ¿Quién da la revelación? ¿Quién? ¿Quién da la revelación? De Jesucristo, pero ¿y quién se la dio a Jesucristo? Ajá. Llegaron, verán que el orden está invertido, la sintaxis de la oración está invertido el orden, pero uno lee y uno llega al origen. Entonces dice, es una revelación que Dios, cuando nosotros leemos que está separado Dios de Jesucristo, no es que Jesucristo no es Dios, sino que se hace la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces dice que Dios le da a Jesucristo, por eso le da a Jesucristo, y dice que Jesucristo se la da ¿a quién? Se la da ¿a quién? Guillermo lo dijo bien hace un rato. ¿A quién se la da? Se la da a un ángel. Lean el texto bíblico. ¿Me están adivinando? Lean el texto bíblico. ¿A quién se la da? ¿A quién se la da? ¿A quién se la da? Envió a un ángel. Y ese ángel se la da finalmente a Juan. Juan recibe la revelación, ¿en dónde? Ahí mismo también está en el texto bíblico. Estaba en la isla de Patmos, estaba preso, ¿cierto? ¿Lo vieron? Verso 9, que alguien lo lea. 1:9. Entonces, Juan recibe la revelación, Juan recibe el Apocalipsis.
que es un mensaje que nosotros tenemos en 22 capítulos. ¿Ok? Nosotros lo tenemos en capítulos, pero es una sola revelación que Dios le da a Jesucristo. Jesús, por medio de un ángel, se la da completa a Juan. Y Juan es el responsable de escribirla por medio de cartas que llegan a las 7 iglesias y luego en general a la iglesia en todo el mundo y queda en el canon bíblico como el último libro que cierra el listado de libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a leer y a estudiar eventos finales, nosotros no podemos dejar de lado Apocalipsis. Por más que a la gente le dé miedo o que diga que es muy difícil, que no lo entiende, no podemos dejar de leer y de estudiar y de tratar de entender en la medida de nuestras posibilidades y de la iluminación del Espíritu Santo que nos enseña el Apocalipsis, porque es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, que por medio de un ángel se la hace llegar a Juan, para que Juan la reciba, la escriba, la envíe a las 7 iglesias y a la iglesia en general. Entonces, ese es el primer escenario que nosotros tenemos. Está Juan preso en Patmos y recibe de parte de Dios la visión, la revelación del mensaje de Dios concerniente a las últimas cosas, a los últimos tiempos. Entonces, vamos a ver qué le dice el Señor, que le dice a Juan, y vamos a buscar en el verso 4 del capítulo 1. Vamos a ir viendo, vamos a comenzar desde el verso 2. Ya leímos el verso 1, ahora vamos al verso 2. ¿Qué dice? Quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice, este es el relato que dio, son las cosas que ha visto. Entonces, cuando el Señor le da la revelación y le dice a Juan, comienza a darle un mensaje, y dice Juan que él tomó la revelación, él tomó el mensaje y lo escribió de manera fidedigna. Él lo registró tal y como lo recibió. Ahora, ¿quién se le revela a Juan? Verso 8, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, todopoderoso. Fíjense que comienza el Señor revelándose a Juan para decir, no tuviera duda quién estaba revelando el mensaje. Y el que está revelando dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio. El Señor Jesús, que recibe la revelación de parte de Dios, se la entrega a Juan. Ahora, ¿qué es lo que le entrega? ¿Qué es lo que le quiere decir? Vamos al verso, por ver a Mario levanté la cabeza del texto y entonces se me perdió el texto que tenía aquí. Ok. Encuéntrenme el texto en el capítulo 1 que dice las cosas que has visto y las que... el verso 19, 1:19. ¿Qué dice el verso 1:19? Eso para tener todo subrayado, ¿no? Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Fíjense que aquí el mismo capítulo 1 y de parte del mismo Señor le da el bosquejo a Juan en qué consiste la revelación. El Señor mismo le dice, las cosas que son, eso es, ¿cómo más dice? Lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá. Lo que has visto, lo que sucede ahora. ¿Quién me la lee en la Reina Valera de 60? Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esto. Fíjense, él le dice, escribe las cosas, él le da el bosquejo. Lo que has visto, lo que se te ha revelado, lo que has visto, pasado, presente y futuro.
otras palabras, Apocalipsis nos trae el recuento completo y él mismo nos da una división de cómo entender y por qué esto es importante, porque de la misma manera que le está diciendo, es como nosotros también entendemos lo que hemos visto hasta ahora de la iglesia, del rapto, de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros entendemos que en ese mismo orden las reveló el Señor. Las cosas que has visto, las cosas que son ahora y las cosas que van a suceder, o sea, hacia el futuro. ¿Dónde encontramos, cómo encontramos nosotros esta revelación? Encontramos que en Apocalipsis, desde el capítulo 1 al 3, se nos encapsula o se engloba las cosas que has visto y las cosas que son. Luego, hoy vamos a concentrarnos en los capítulos 4 y 5. Hay una especie de intermedio y de explicación. Y luego nosotros nos vamos desde el 6 al 18, las cosas que serán, las que van a suceder. Por supuesto que aquí también va del 19 hasta el 22. O sea que hasta el final del libro, las cosas que van a suceder. El mismo Señor le da un bosquejo o una especie de línea a seguir en cuanto a la revelación que iba a recibir Juan. Y le dice, siéntate, vas a escuchar. Juan casi se muere cuando lo ve, recibe una visión del Señor. Y es importante que en la visión, el capítulo 1, cuando uno lee el capítulo 1, Juan entiende que es el Señor, identifica, lo reconoce, pero al mismo tiempo se sorprende ante lo que ve. ¿Por qué? Porque lo último que había visto Juan cuando vio a Jesús, después de su resurrección, primero lo vio como maestro durante 3 años, un hombre común y corriente que andaba con ellos, vestía como ellos, que fue a la cruz, que fue golpeado, que fue martirizado, que fue asesinado en una cruz. Lo ven con heridas, luego lo ven resucitado con un cuerpo glorificado, pero es lo último que ellos ven, la última descripción que hacen los evangelios acerca de Jesús. Cuando entramos a capítulo 1 de Apocalipsis, Juan tiene una revelación, el Señor se le presenta, pero la revelación que Juan recibe, que del Señor glorificado y del Señor Rey, ya no el siervo sufriente, ya no el hombre que caminaba en la tierra, sino el que reina en los cielos. Dice que cuando lo vio cayó como muerto. Porque la descripción que da y que le cuesta a Juan, porque imagínense, vamos a leer verso 12 hasta el 16. Ahí mismo el capítulo 1. Hoy no voy a pasar el capítulo 1, no, mentira. Como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce, pulido, refinado en su horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Ajá, hasta ahí. Fíjense esta descripción, lo que ve Juan, completamente diferente a como él había visto a Jesús. Él ve a un Señor en su gloria, ¿sí? Y se presenta con características que tienen que ver con su gloria, con su justicia, con todo su esplendor, toda su fuerza. Y dice Juan, cuando yo lo vi, caí como muerto. Sí, el Señor tuvo que tocarlo para que se repusiera y decirle, no temas, que soy yo. O sea, Juan reconoció que era el Señor, pero se sorprendió con lo que estaba viendo. Entonces, esa es la presentación que nos hace Juan y que nos hace el Señor
de que Él iba a darle una revelación y que la primera parte de esa revelación era un mensaje o era en forma de cartas a 7 iglesias. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos el bosquejo que nos lleva al rapto y nos lleva a la tribulación. Cuando nosotros leemos los capítulos 2 y 3, ya dejé el 1, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, nosotros encontramos los mensajes a las 7 iglesias. Eso fue, creo que lo vimos en la primera clase que dimos y eso está en el primer tema de su material, que son son 7 iglesias que estaban, voy a acabar sin blusa hoy. Stanley, se me está rompiendo la blusa porque se me encaja aquí, mire, y voy a acabar llevándome todo el tablero. Lo más terrible es que va a quedar todo grabado en YouTube. Ok, son las 7 iglesias de Asia Menor, eso lo vimos. ¿Y qué es importante entender de esas iglesias? Vamos al capítulo 2 y ustedes me van a ir dictando los nombres de esas. Aquí, le falta como un pedacito de esto. Mire, Stanley, ¿ve? Acuérdese para que un día le pongamos aquí, porque yo voy a acabar con él. Con él. Ay, tan bella. Ok. Ustedes perdonen, esto es en vivo. Ok. Vamos a la lista de las iglesias. Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Sardis. Filadelfia. Y la Odisea. Ahora, ustedes pueden ir en su Biblia, a las Biblias que tienen mapa, y pueden buscar, poner mapa. No sé si puedes encontrar en el internet, Johnny, algún mapa de las iglesias de Asia Menor. Algunas Biblias tienen mapas al final, o en sus teléfonos pueden encontrar un mapa, o Johnny nos puede encontrar un mapa. Estas iglesias, estos nombres son nombres de ciudades. Ahí está, ¿qué haríamos sin Johnny? Levante una ola. Estas iglesias que están marcadas ahí en el mapa, Pérgamo, fíjense, está Éfeso, Esmirna. El mensaje es, si ustedes se dan cuenta, es como si fuera circular. Es como que va de abajo, va subiendo y va bajando. Estas iglesias, actualmente, estas ciudades, hay algunas que permanecen con el mismo nombre, pero realmente todas estas ciudades fueron desapareciendo con ese nombre y todas pertenecían a lo que nosotros hoy conocemos como Turquía, ¿ok? Forman parte de lo que nosotros conocemos hoy como Turquía, y en aquel tiempo esta región era conocida como Asia Menor. Y todas estas iglesias eran iglesias reales, eran ciudades en donde había una congregación. Y lo que uno llega a colegir o llega a interpretar de acuerdo al texto bíblico y a la historia de estas iglesias y de la forma como se presenta, nosotros entendemos que el Señor estaba dando mensajes a estas iglesias. ¿Por qué? Porque número 1, existían esas iglesias, y número 2, porque las condiciones de esas iglesias representaban las condiciones de la iglesia en general a lo largo de toda la edad de la iglesia. O sea, que nosotros hoy, hace 100 años, podíamos encontrar iglesias que tenían el mismo problema que tenía Éfeso, que tenía Esmirna, que tenía Filadelfia. Hoy podemos encontrar iglesias que son como la Odisea, que son como Sardis. Entonces, hay muchas interpretaciones que ustedes van a encontrar, pero de una manera sencilla entenderlo es así, que eran iglesias reales con condiciones o situaciones reales que estaban viviendo, y que el Señor toma a estas iglesias
como representantes de lo que iba a ser en general la iglesia a lo largo de los siglos. Por eso es que cuando uno lee, uno se puede identificar con estos mensajes, porque siguen siendo tan actuales como cuando el Señor se los dio, le reveló este mensaje a Juan. Ahora, aquí es donde nosotros encontramos una característica importante para explicar la doctrina o los principios que tienen que ver con el rapto de la iglesia. Apocalipsis 2 y 3 se dedica íntegramente a hablar de las iglesias. En estos capítulos ustedes van a contar, y si se ponen a contar, van a encontrar, les animo a ponerse a subrayar en ese texto cuántas veces aparece la palabra iglesia. En el capítulo 1, 2 y 3. Y ustedes cogen un subrayador y van marcando iglesia, 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 iglesia. Y ustedes pueden saber, y también con un contador en Word, pueden saber cuántas veces le aparece la palabra iglesia en esos. Yo les animo a hacerlo manualmente porque así aprovechan, ¿no? Hace la computadora, pero Mario lo está haciendo ahorita con Word, nos va a decir cuántas veces aparece en los capítulos 1 al 3 la palabra iglesia, que realmente es fundamentalmente el capítulo 2 y 3. La palabra iglesia, ¿verdad? Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que aquí nosotros, recuerden que decíamos, hay un bosquejo de Apocalipsis, hay un lineamiento, habla de las cosas que son, que ha visto Juan y las cosas que van a venir, que van a suceder después de estas. Y entonces decíamos, a partir del capítulo 6 al 18 habla de la gran tribulación, de las cosas que van a suceder. Y aquí es donde nosotros encontramos un gran argumento a favor de que el rapto de la iglesia, y por eso es que quería hablar de esto hoy, el rapto de la iglesia, nosotros sostenemos que el rapto de la iglesia va a ser pre-tribulación, o sea, antes de la gran tribulación. ¿Por qué les digo esto? Porque es mi responsabilidad como pastora enseñarles lo mejor que yo puedo. Ustedes van a encontrar que hay diferentes posturas en cuanto al estudio de los eventos finales. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos que ser bien realistas. No es fácil de entender. Nosotros hoy podemos entender más cosas. ¿Por qué? Porque hoy hemos visto muchas profecías cumplidas. Nosotros miramos para atrás y entendemos, ya esto pasó, ya esto pasó, ya esto pasó, ya esto pasó. Nosotros podemos entender cuando de repente dice Apocalipsis que los dos testigos, eso lo vamos a ver después, que los dos testigos mueren y todo el mundo lo ve. Hace 100 años, los pastores predicaban y se quedaban, ¿cómo es que todo el mundo va a ver esto? No es posible, porque no había una tecnología que permitiera que todo el mundo viera algo. Nosotros ahora sabemos que hay una tecnología que permite que nosotros podamos estar viendo lo que sucede en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y todo el mundo lo puede estar viendo. Entonces, a eso se les digo porque a veces ustedes van a encontrar libros, sobre todo comentaristas de muchos años atrás, que decían, esto no va a suceder así, esto no puede pasar, esto ya pasó, o esto porque era difícil de entender. Entonces, siendo responsables con las diferentes posturas, y no quiero enredarlos, solamente se las voy a mencionar. Hay gente que piensa, número uno, hay gente que no cree en el rapto. Cuando digo gente me refiero a creyentes, iglesias, pastores que no creen. Recuerden que esto es importante. Creer o no creer en el rapto o de cuándo va a ser la gran tribulación y esto, no es un elemento para ser salvo, ¿ok? Para ser salvo hay que creer en el Señor Jesús. Hay muchas de las cosas que nosotros no entendemos que de repente nos vamos a sorprender. De repente Yarabi que dirá, hay gente que dice, por ejemplo, que no cree en los milagros, que no cree que la iglesia haga milagros hoy, y hay otros que dicen que sí. Hay unos que no creen que los creyentes hablen en lenguas hoy y hay otros que sí. Entonces, esas no son doctrinas fundamentales para la salvación. Entonces, nosotros no debemos andar peleando
¿Y tú por qué crees esto? Y aquí, porque es que somos especialistas los cristianos. En vez de evangelizar, nos ponemos en esto. ¿Sí? Entonces, esas no son doctrinas esenciales para la salvación. Y uno lo que hace como un estudiante serio de la palabra es que uno estudia la palabra y honestamente yo me quedo con la que encuentro más fundamento de explicación, más argumento bíblico y por otro lado la que más me gusta. ¿Por qué? Porque si a mí me das a escoger entre creer que voy a pasar aquí la tribulación y que no, o que no la voy a pasar, yo digo mejor no, creo que no la voy a pasar. Entonces, hay quienes creen que el rapto de la iglesia sí se va a dar, pero que se va a dar durante la tribulación. O hay otros que creen que se va a dar después de la tribulación. Eso ubicaría a la iglesia atravesando la gran tribulación. Y cuando nosotros estudiamos la gran tribulación, nos vamos a caer para atrás porque uno va a decir, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les digo, tiene mucho fundamento bíblico el creer en el rapto pretribulacional. Y aparte que es la que más me gusta, ¿sí? Pero yo les comparto porque no quiero que ustedes se confundan. De repente van a encontrar a alguien predicando o estudiando y decir, pero este dice que no hay. Y hay gente que estaba leyendo el comentario de alguien que decía, tengo ahora que voy a dejar de ir a la iglesia porque me han enredado tantos años predicándome que tal cosa y ahora me están predicando. O sea, si tú porque te enredas, te vas a ir de la iglesia, hay algo que no está bien con tu teología. Hay que tener claro que lo importante es con la salvación. El Espíritu Santo está para enseñarnos, para guiarnos. ¿Podemos nosotros interpretar mal un texto? Sí, pero el Espíritu Santo nos va a guardar del error y el Espíritu Santo nos va a dirigir, ¿ok? Entonces, eso, y que ya cuando venga la tribulación, ¿ustedes creen que cuando lleguemos allá va a decir, ¿tú qué creías? ¿En la tribulación o en la no tribulación? ¿Y tú qué? Ya yo voy a estar allá, ¿no? Lejos, flying away. Ok, entonces, ¿por qué nosotros vemos como uno de los elementos probatorios en el mismo Apocalipsis que el rapto se va a dar antes de la gran tribulación? Es porque nosotros ¿contaste cuántas veces? 19. Y NTV 20. Entonces, encontramos que hay entre 19 y 20 veces aparece la palabra iglesia en los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Ahora, a partir del capítulo 4 hasta el 22, no aparece más. Hasta el último verso del capítulo 22. Vamos al último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22. Esa no se la sabían. El capítulo 22, ¿qué dice al final? El último verso. Ajá, pero espérate, léeme donde menciona la iglesia. Yo quiero que me leas donde menciona la iglesia. Ajá, en el capítulo 22, eso es el verso 17. Cuando dice el espíritu y la esposa ahí se refiere a la iglesia, dicen, ven. Aparte de eso en el capítulo 22, verso 17, desde el capítulo 3 que termina las cartas a las 7 iglesias, no aparece más la iglesia en Apocalipsis hasta el final. ¿Sí? Quiere decir, si todo lo que estaba, vámonos por la lógica, sencilla lógica, si los mensajes de lo que iba a pasar en la tribulación y todo lo que estaba pasando en el mundo y la bestia y el 666 y todo esto estuviera dirigido a la iglesia, porque la iglesia iba a ser participante de alguna manera, no hubiera mencionado Juan a la iglesia y le hubiera dado instrucciones de qué hacer. No la menciona. Entonces es cuando uno dice, un momentito, aquí comienza a cobrar sentido
la teoría de que la iglesia va a ser levantada, o va a ser el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, esto es, fíjense, porque yo les decía, es tan importante entender cómo se va desarrollando Apocalipsis, sin tenerle miedo a Apocalipsis, entender cómo se va desarrollando, porque hay una secuencia lógica que el Señor dejó plasmado en el orden. Él no le dio a Juan, hoy le habló de Pérgamo y por allá en el 16 le habló de Esmirna, en un orden estricto. El Señor, de una manera organizada, le habló primero de la iglesia y luego hace un paréntesis, que es el que vamos a ver hoy, Apocalipsis 4 y 5. Todavía no he comenzado la clase. 4 y 5, que vamos a ver hoy, que es todo el anuncio, los preparativos para la gran tribulación, ¿ok? Que es la que vamos a ir viendo. Yo calculo, en el material está en dos clases, pero yo creo que la vamos a ir viendo así, depende de cómo va saliendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos claro eso, la revelación que Dios le da a Jesucristo, que Jesucristo por medio de un ángel se la da a Juan y que Juan la recibe para enviarla a las 7 iglesias y a las iglesias en general. Que esa revelación tiene que ver con mensajes puntuales hasta 7 iglesias de Asia Menor, que eran iglesias reales en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, pero que se conocía como Asia Menor, y que eran iglesias que tenían ciertas características. Tenían algunos problemas, unas situaciones que tenían que corregir, unas cosas bien malas, unas cosas muy buenas, y que el Señor de alguna manera las utiliza como ejemplo o como modelo de lo que la iglesia sufriría, viviría, debería tener cuidado a lo largo de toda la edad de la iglesia. Y entendemos como edad de la iglesia, desde que el Señor resucita y se establece en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo, comienza la iglesia. Hechos capítulo 2 comienza la iglesia hasta el momento en que la iglesia es levantada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que la iglesia es levantada en el rapto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que entendemos como la edad de la iglesia. Nosotros estamos viviendo la edad de la iglesia. Y la edad de la iglesia, ¿con qué tiene que ver? Con que la iglesia los creyentes estamos siendo formados, estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a ser discípulos. Dios está trabajando, dice Filipenses 1:6, Él perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Él está trabajando en nosotros para perfeccionar nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra vida en santidad, nuestra vida abundante aquí en la tierra, mientras llega el momento, ya sea porque nos morimos, o como diríamos en buen español, estiramos la pata, nos morimos, o el Señor en el rapto nos levanta. Esa es la edad de la iglesia. Y ahí es donde termina Apocalipsis 3, y cuando entramos a Apocalipsis 4, volvemos aquí a entender por qué razón nosotros nos apoyamos. Fíjense, la primera razón, no aparece la palabra iglesia mencionada en todo lo que tiene que ver con la gran tribulación. No aparece. La gran tribulación no está dirigida a la iglesia. Después vamos a ver algunos versos que lo dice de manera específica. Pero también en este capítulo 4, además, hay un cambio de escenario. ¿Se acuerdan que le dije que en Apocalipsis hay 2 escenarios? Cosas que suceden en la tierra y cosas que suceden en el cielo. Entonces hay 2 escenarios. Y nosotros nos vamos a encontrar con un cambio de escenario en Apocalipsis capítulo 4 que nos revela ese momento de preparación para que se dé inicio a la gran tribulación, entendiendo que la gran tribulación es el inicio de los juicios de Dios en contra de las naciones, ¿ok? Que es lo que vamos a ver con detalle después en otra clase. Pero vamos a ir al capítulo 4 de Apocalipsis. Decíamos, el capítulo 4 y el capítulo 5, nosotros nos encontramos los preparativos en el cielo antes de la gran tribulación. Entonces, vamos al capítulo 4, vamos a tener abierto el capítulo 4 y vamos a leer
en el verso 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ajá. Fíjense cómo lo describe Juan. Dice, entonces una voz abrió una puerta. ¿Se dan cuenta lo simbólico? ¿Quién dijo, yo soy la puerta? No hay un montón de puertas para llegar al cielo. Hay una puerta. Entonces, una puerta, la voz, y dijo, sube acá. Esa expresión de sube acá es básicamente la misma expresión de te levanto. ¿Ok? Ven. Y tiene un énfasis en el griego de intensidad, de prisa, de urgencia. ¿Sí? Sube acá. Esa sola frase a nosotros nos da la idea de que Juan es llevado al cielo. ¿Cómo es llevada la iglesia en el rapto? Para que Juan ahora va a observar desde donde él es llevado. Cuando se le dice sube acá, se le va a mostrar a Juan lo que sucede en el cielo, como preparación de la gran tribulación, de lo que va a venir en la gran tribulación. Y la revelación que recibe Juan en el capítulo 4, y vamos a ver el 5, es una revelación de la majestad y la gloria de Dios. Y entonces vamos a tener abierto el capítulo 4 y vamos a ir leyendo el capítulo 4 poco a poco. Y vamos a leer, y cuando lleguemos al 5, obviamente, cuando lleguemos al 5, vamos a leer el 5, no vamos a leerlo antes del 4. Pero vamos a ver, no, que hoy estoy de lujo, lo mío es espantoso. Vamos a leer el capítulo 4, comenzando con el verso 1 donde comenzó Mario, y vamos a ir leyendo, yo les voy a ir diciendo dónde interrumpir. A ver, everybody kung fu fan. Ok, leo yo pues. Después de esto, vuelvo a leer desde el 1. ¿no? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Pausa. Que sucederán después de estas. ¿De cuál estas? Que sucederán después de estas. ¿De qué? Contexto bíblico. Vayan al contexto. ¿Qué acababa de pasar? El mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias. Se termina el mensaje a la iglesia y se le dice a Juan, ven, te voy a mostrar las cosas, sube, te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de la iglesia, después de las cosas que acababan de suceder. Que lo que acaba de suceder se le acaba de mostrar las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? Recuerden, siempre regla de interpretación bíblica. Número 1, la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, ella misma lo que está diciendo es ella. Número 2, hay que ir al contexto. El contexto es lo que está adelante y lo que está detrás, lo que sigue, ¿ok? Son reglitas sencillas, pero Y número 3, siempre hay que comenzar para interpretar el sentido literal del texto. O sea, nunca nos vamos a un texto a decir, lo leemos y no decimos es simbólico. Lo leemos y decimos es alegórico. Es una analogía. No, nosotros vamos y decimos es literal. Lo que dice ahí es literal. A menos que se nos indique por el lenguaje o por la narración que no es literal. ¿Ok? ¿Sí? Como cuando predicamos en Habacuc. ¿Se acuerda que Habacuc decía al final, haces mis pies como de ciervas y sobre mis alturas me haces andar? Entonces, literalmente no es que Dios me pone patitas de venado para que yo ande por ahí, como cuando camino en taconada. No es literal, es un lenguaje poético.
¿Sí? ¿Ven la diferencia? Si nosotros vamos siempre primero a interpretarlo literalmente. Ajá. Cosas que serán después de esta. Ajá. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ajá. Pausa. Número 1, cuando dice al instante, yo estaba en espíritu. En el griego dice inmediatamente, o sea, fue una acción inmediata. Cuando él dice sube acá, lo subió. Dice en espíritu. Es cuando nosotros entendemos aquí que hay una forma en que Dios revela las cosas, que nosotros no es que tenemos que viajar con todo el cuerpo. Porque alguien diría, pero si es que el cuerpo corrupto de Juan no podía entrar al cielo. Por eso fue una visión en espíritu, ¿ok? Que es un parte de lo que Pablo, cuando es llevado al tercer cielo, dice, yo no sé cómo llegué, cómo estaba, pero ahí estaba. Juan lo aclara y dice en espíritu, ¿ok? Ahora bien, él comienza a describir el trono de la majestad de Dios y lo que había alrededor del trono de la majestad de Dios. Vámonos a Daniel capítulo 7, si no me falla la memoria. Vámonos a Daniel capítulo 7 para que encontremos un pasaje paralelo como referencia. En el capítulo 7, del verso 22 hasta el 28. Daniel 7, del 22 al 28, ¿qué dice Alex? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Fíjense que aquí Daniel recibe una visión él ve al anciano de días, que es identificado como el Hijo del Hombre, como Jesús, tomando dominio en el trono y juzgando y trayendo juicio sobre las naciones. Esta visión se corresponde a ese momento en el que nosotros encontramos a Juan en el capítulo 4, viendo al anciano de días, 4 y 5, recibiendo esa autoridad en el trono para juicio a las naciones. Entonces, nosotros vamos a encontrar muchos pasajes en Apocalipsis que tienen un referente en el Antiguo Testamento, porque ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento de una manera o de otra. Solo que recuerden que a Daniel
las profecías que se le dan sobre todo están desde el punto de vista de lo que iba a pasar con Israel, ¿no? Como vamos a ver cuando veamos la gran tribulación. Pero aquí esa imagen de que Daniel ve que se le es entregado el trono y el dominio al anciano de días, es lo que viene a ver Juan cuando es llevado a ver el trono y ve en el capítulo 4 y 5, solo que aquí no se le llama el anciano de días en Apocalipsis, sino el cordero que fue inmolado. Pero es la misma figura, es la misma persona, es Jesús, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, si tienen alguna pregunta o que sea relacionada con el tema, pueden hacerla con confianza. No me pregunten a cómo está el combo en Don Lee porque no tiene nada que ver con... Vamos a regresar a la resurrección. Ok, otro punto importante. Aquí dice, verso 4, había 24 tronos y sentado a 24 ancianos que tenían coronas. Ustedes van a encontrar múltiples explicaciones de quiénes son esos 24 ancianos. La Biblia no nos dice quiénes son los 24 ancianos. Ustedes van a encontrar que en que interpreta dice, son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. La Biblia no dice eso. ¿Ok? Son los 12 de no sé quién y la Biblia no nos dice quiénes son. Solo dice 24 ancianos. Y que al tener tronos, muchos de los comentaristas ahora que estudian e interpretan esto, piensan que son otro tipo de seres, de criaturas celestiales que están sirviendo alrededor del trono de Dios. Como después menciona a los seres vivientes y menciona a diferentes criaturas celestiales, los 24 ancianos se presentan como posibles seres angelicales, criaturas de Dios que están específicamente dedicadas a una parte del servicio o de algo que tiene que ver con el trono. Pero en ningún momento se nos dice que son estos o que son estos, o que no se nos dice nada más que ellos están ahí delante del trono y que están sentados en tronos. Recuerden que siempre que usted encuentre trono en la Biblia y sobre todo en estos libros de profecía, siempre trono significa autoridad. Entonces, cuando está alguien en un trono es que tiene autoridad, y eso lo venimos viendo desde que los reyes se sentaban en tronos. Ese es el sentido del concepto del trono, de alguien que tiene autoridad. Entonces estos 24 ancianos tenían cierto tipo de autoridad en esa especie de jerarquía celestial que está viendo Juan. ¿Sí? ¿Está claro eso? Porque se los digo porque lo van a encontrar y van a quedar. Y hay gente que se pone a discutir. Y si somos tú y yo, y si te toca un trono a mí, ok. Sí, como la mamá de Juan y Jacobo. Ok, entonces dice, y del trono salían relámpagos y 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pausa necesaria de interpretación o exégesis. Cuando se dice los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus en el sentido de que, porque hay gente que dice, entonces son 8 con el Espíritu Santo. Y si se fijan, en la mayoría de las Biblias está en minúscula cuando habla de espíritus de Dios. ¿Ok? Cuando usted encuentra aquí esta clase es como que dígame si me voy demasiado, si los enredo, por favor. Sí, es una traducción más acercada. Cuando usted encuentra el número 7 en la Biblia, significa perfección. Perfección o algo que está completo, ¿ok? Algo que está completo, que está perfecto. Entonces, cuando dice los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo a que la sabiduría, la perfección espiritual de Dios es completa. ¿Sí? Es completa. Alguien que me busque, si lo encuentran, porque seguramente yo no lo voy a encontrar, el pasaje de referencia que podemos encontrar vamos a buscar Ezequiel 1:22. Si es que, ajá.
reluciente como el cristal. Así está la visión que tiene del trono. Hay un pasaje que nos habla, creo que es en Isaías, y si lo buscan en concordancia, donde menciona, específicamente va describiendo la perfección del Espíritu de Dios, y habla de la sabiduría de Dios, y habla de la perfección de Dios. A eso se refiere cuando dice Juan que las lámparas representaban la perfección espiritual o los 7 aspectos, o sea, completos de Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? No es que Dios tenga 7 espíritus, ¿ok? Hay uno, Espíritu Santo. Está hablando de la perfección de Dios en sabiduría, en dominio, en poder, léelo, Mario, si lo encontraste. No sé si es Isaías 11:2. Ajá. Que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Aquí nos presenta, Isaías nos aclara cuáles son los aspectos de la perfección espiritual de Dios, ¿sí? O del Espíritu de Dios, que reposaría, esa perfección reposaría, es una profecía mesiánica, reposaría en Jesús. Isaías ¿Okay? 11:2. Isaías 11:12. 2. Isaías 11:2. Ok, entonces hasta aquí estamos, recuerden, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo que pasa el escenario de la iglesia, viene el escenario en el cielo, en donde se abre una puerta y una voz le dice a Juan, sube acá. Y que a partir de ese capítulo 3 ya nosotros no vamos a encontrar más a la iglesia en Apocalipsis, sino hasta el final. ¿Ok? Lo cual quiere decir que todos los capítulos que vienen ya no están dirigidos a la iglesia en particular, sino que son una descripción del juicio de Dios, de los juicios de Dios. ¿Ok? Entonces, capítulo 4, ven acá, tiene una visión del trono de Dios en donde Él es expuesto a la perfección y la maravilla de la presencia de Dios y es expuesto a uno de los temas más importantes que nosotros como iglesia debemos entender, considerar, vivir y aplicar, y es el concepto de la adoración a Dios. Gente, adorar a Dios no es venir los domingos nada más y cantar 2 canciones que nos pongan a bailar. La adoración a Dios debe ser continua en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes. El reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, ser conscientes de que Él está con. Si nosotros estuviéramos conscientes de la adoración a Dios y la presencia de Dios en nuestra vida constantemente, no pecaríamos. No pecaríamos, porque donde fuera nuestra mano a hacer lo que no debe, a eso se llama el temor a Dios. Pero tiene que ver con la adoración, tiene que ver con el reconocimiento. Y el capítulo 4 nos presenta una escena de adoración, que es maravillosa. Cuando Juan ve esto, entonces sigue leyendo Mario hasta el verso 11. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí es donde la gente comienza a asustarse porque no entiende y dice, eso da miedo. Sí, da miedo porque no lo entendemos. Juan está describiendo lo que ve. 4 seres vivientes con ojos llenos de ojos. Entonces ya no les da miedo ver las películas de Stephen King, pero sí les da miedo leer Apocalipsis. Ok. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense que para que anoten como pasajes paralelos de estudio a este texto, Ezequiel capítulo 1 e Isaías capítulo 6. En Ezequiel capítulo 1 vamos a encontrar la descripción de seres vivientes parecidos, solo que hay una diferencia en la cantidad de alas, lo cual nos dice que no necesariamente son los mismos, ¿ok? Y en Apocalipsis se nos presenta que uno era como un león, uno era por separado, y en Ezequiel se nos presenta como que todos tenían caras de águila, de hombre, de buey y de león. Entonces, pero que nos presenta, para nosotros es imposible de alguna manera entender, visualizar, comprender a los seres vivientes. Son seres vivientes, son criaturas celestiales, creación de Dios. Y tal que se nos presenta a los que son los que están aquí. Todos los millares que no se nos menciona cómo son ni dónde están, que se habla de los ejércitos de Dios, ¿sí? Y los que se nos presentan a esto dice que tenían una función delante del trono de Dios, que era adorar a Dios. Entonces nos presentan en Ezequiel unos parecidos, y luego nos encontramos con Isaías, que había estos seres vivientes que dice que estaban alrededor del trono de Dios y que lo que decían era: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, ¿verdad? Santo, 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 3 veces santo. Y luego nos encontramos con la misma expresión en los seres que están delante del trono. ¿Sí? Fíjense cómo no se contradice el texto bíblico en cuanto a quién reina, quién manda, quién tiene dominio y quién es digno de recibir adoración. Entonces, continúa, no ha terminado. Nosotros pasamos a otro capítulo, pero no ha terminado el momento que está viviendo Juan. Y es aquí donde se nos anuncia o se nos muestra lo que decía hace un momento, de cómo ahora se prepara el escenario para la gran tribulación. Entonces vamos a ver a partir de aquí una serie de 7. ¿Se acuerdan que decíamos que 7 significa que está completo, que está perfecto? Entonces, de parte de Dios, todo lo que viene de parte de Dios tiene que ser perfecto, completo, aún los juicios. Entonces, lo que nos presenta Apocalipsis a partir de aquí son varios 7, y cada 7 representa un juicio de parte de Dios. Y la preparación para esos 7 aparece en el capítulo 5. Vamos a leer entonces en el capítulo 5, el verso 1. Sigue leyendo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ajá, hasta ahí. Cuando nosotros leemos libro, nosotros pensamos en esto, que tenía un libro, pero no, en aquel tiempo los libros no eran como los libros que nosotros tenemos, eran rollos. Por eso usted va a encontrar que se habla de rollo. Un rollo que podría ser, ahí van mis dibujos que no hice ni cuando estaba en primaria. Dios mío. Un rollo podría más o menos ser, un hueso de perro, pero imaginen que ese es un pergamino, ¿ok? Un rollo que probablemente podría ser un pergamino, eran los libros en aquel tiempo. Un rollo, un pergamino era una superficie usualmente de piel, en donde se escribía y se fijaba lo que se hubiera que fijar, y solo se escribía de un lado. Porque la idea de un rollo era que, como era un pergamino, no era así como lo que nosotros tenemos, los rollos, para facilitar que se pudieran cargar,
los libros, se enrollaban. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, mándame mis cosas, especialmente los pergaminos, está pidiendo sus libros. Y sus libros estaban enrollados así y metidos en una especie de bolsa, y así los cargaban, eran los rollos. Entonces, cuando Juan ve y dice, había un rollo, un libro, que estaba escrito por ambas partes. Ahí está, fíjense, por un lado diferente, lo intenso del mensaje, que estaba en ambos lados, escrito en ambos lados. Y muchas veces los rollos, dependiendo de si era un papel, por ejemplo, legal, ahora cómo le llamamos a los papeles que legalmente se le pone ¿qué, Mario? Se apostillan, ¿cómo es que se dice? O que se notarizan para que sea oficial. Hay cosas que tú pones confidencial y no lo puede abrir a menos que la persona, etcétera, etcétera. Bueno, en aquel tiempo los documentos que no podían ser abiertos nada más que por la persona a la que iban dirigida, o que escribían los reyes, por ejemplo, alguna comanda o alguna noticia o algo, para verificar que llegaran cerrados hacia el destinatario, se sellaban. Entonces se agarraba, había varias formas de sellarlo, pero usualmente tenían que ver con un hilito, con un hilo, y aquí se ponía cera caliente, un sello. Se derretía la cera y se marcaba, y la cera actuaba como pegamento. Entonces, claro, si tú me mandabas un algo y le decías a Guillermo, este rollo es para Erika, pero es para Erika, y se lo daba sellado, y él me lo daba y ya no tenía la cera, y yo decía, ¡ajá! Lo leíste. ¿Ok? Porque el sello era para garantizar que nadie más lo abriera, sino aquel hacia el cual estaba dirigido o aquel que podía desatar ese sello. Entonces, dice que Juan vio un libro que tenía escrito por un rollo escrito por ambas caras, y que tenía ¿cuántos? 7 sellos. O sea, encima no tenía uno solo, tenía 7 sellos, porque a partir de aquí, como les decía, vamos a comenzar a ver una serie de 7. Y en cada serie de 7 vamos a encontrar juicios de parte de Dios. Y esto comienza con la apertura de ese rollo, con la apertura de ese libro. Es lo primero que tenía que suceder. Por eso es que les digo, esto es la preparación para los juicios, para los eventos, para la gran tribulación. Entonces, sigue leyendo Mario. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pausa. Este es uno de los pasajes más poderosos que hay en la Biblia. Fíjense que se tiene el libro, el rollo, con 7 sellos. Esos sellos contenían, como quien dice, la voluntad de Dios, los juicios que Dios había destinado, había diseñado para ese momento. Pero no se podían ejecutar los juicios a menos que se abrieran los sellos. Y el ángel comenzó a pregonar, ¿quién es digno? O sea, que no era cualquiera el que podía decir, bueno, ahora vamos a abrir aquí, ni los 24 ancianos, ni los seres vivientes, ni Juan, ni ninguno de los santos del Antiguo Testamento, nadie, no había nadie. Y dice, y no había nadie, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, en ninguna parte había, ni debajo de la tierra, nadie había, dice, ni siquiera podía mirarlo, ese sello. Entonces Juan se conmueve, le da mucha tristeza, porque es como decir, llegué hasta aquí,
todo lo que ha estado pasando y no hay quien pueda. No hay nadie digno. ¿Cómo es posible? Y se comenzó a llorar. Y entonces uno de los ancianos le dijo, no llores. Y hace la introducción de la persona que tenía la dignidad, el poder y la honra y el honor para poder desatar los sellos que tenían el juicio de Dios. Y él le dice, y aquí nos va a identificar directamente a Jesús con sus raíces humanas. Él dice, ¿cómo lo dice Mario otra vez? ¿Es aquí? ¿Continúo o el anterior? No, el mismo verso que leí, el último verso que leíste, el 5. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Estos son algunos de los títulos que podemos encontrar en la Escritura que se le asignan a Jesús. León de la tribu de Judá y raíz de David. Porque la profecía mesiánica nos anunciaba que el Mesías vendría del linaje de David, de la tribu de Judá. ¿Sí? Génesis 49 y primera de Samuel, capítulo 7, o más allá, segunda. Raíz de David, león de la tribu de Judá y raíz de David. Por eso es cuando dice, hablando el salmista, dice, ¿cómo le dice el Señor? Dice, ¿cómo se dice que el Hijo del Hombre es hijo de David y es raíz de David? Y los enredaba tremendamente, ¿no? Porque, ¿cómo es que pueden ser las dos cosas? Porque aquí se anuncia que el que podía, dice, no te preocupes, no sigas llorando, aquí hay uno. Y esta es la manera de identificar quién era ese uno, que era Jesús, ¿ok? El Mesías. Él era el que podía, el digno que podía. Ok, sigue Mario. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pausa. Fíjense que ahora dice, he aquí, y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y cuando Juan mira, tal vez esperando ver a un león, se ve a un cordero que fue inmolado. O sea, la maravilla de la obra completa de Jesús. O sea, la obra completa, el cordero que fue inmolado, nuestro cordero pascual, lo llama la Escritura. El cordero, él vino a morir. Y sin embargo, precisamente el hecho de que él entregó su vida y vino a morir, lo hace digno de ser el único que pueda desatar los sellos. ¿Sí? Entonces, por eso es que Apocalipsis es enormemente rico en contenido, en doctrina, porque uno va leyendo, lee un versículo y te quedas que wow, no te está identificando. Y otra vez, la perfección de Dios. Dice que representan a los 7 espíritus de Dios, lo mismo que leíamos hace un momento, y se identifica al Señor. Ajá. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pausa. Fíjense lo que tenían. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. A veces nosotros creemos que Dios no interesa nuestras oraciones, o que Él no escucha, o que quién sabe, esa oración no pasó del techo. El Señor está guardando las oraciones. El Señor sabe que nosotros estamos orando. Ajá, sigue. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y su número era millones de millones. Ajá. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es sobrecogedor la escena que nos presenta. Ahora una escena, aquí es una escena de reconocimiento de la majestad de Cristo, de la dignidad de Cristo, y es el momento cumbre en cuanto al juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan todo lo que hemos venido dando y lo hemos repetido y vemos y volvemos, ¿verdad? Y volvemos y le vuelvo a decir todo desde la redención y vuelvo a todo desde Génesis y lo hemos dado como 7 veces, ¿verdad? Yo espero que ya se lo sepan y que no me miren con cara de ¿what? Y si no, está en su material. Lo que hemos hablado de la obra completa de Dios con respecto al mundo. Y decíamos, la obra de redención de Cristo se cumplió con su muerte y su resurrección. Jesús dijo en la cruz: consumado es, hecho está. La obra de la redención de Cristo está completa. Jesús no va a venir a morir otra vez. Nosotros no podemos andar crucificando a Jesús todo el tiempo. O sea, él murió una sola vez, resucitó, la redención está completa. Él dijo: consumado es, hecho está. Ahora, con respecto a la relación de Dios, el trato de Dios con el mundo, con las naciones, todavía falta por completar. Porque recuerden, estamos en la etapa de la iglesia, en que la iglesia está predicando y decíamos en estas clases pasadas que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que no ha venido. Está dando oportunidad para que todo el mundo escuche, para que todo el mundo escuche el Evangelio, para que todo el mundo tenga acceso a la salvación. Dice, no quiere que nadie se pierda. Pero también decíamos que parte del carácter de Dios es su justicia y que Dios es justo y que Él está mirando a las naciones. Y decíamos, todas estas corrientes de teístas, deístas y corrientes que dicen que tal vez exista un Dios pero no se mete en los asuntos de las naciones y de la gente, están completamente equivocadas, porque Dios sigue siendo soberano y Dios está mirando, y la Escritura nos demuestra que Dios ha intervenido cuando ha querido en naciones de manera específica, por un lado para tratar con esa nación y por otro lado para que nos quede como ejemplo. Y vemos cómo intervino con Sodoma, con Gomorra, cómo intervino con Nínive, con la tierra, con el diluvio, cómo Dios interviene con los cananeos, cuando Él considera con Israel, que fue esparcida por todas las naciones, cuando Dios dice que se ha llenado la copa, que se ha llenado aquí, lo que Él ha puesto de límite en cuanto a las naciones, Él envía juicio. Entonces, ese momento, que ha sido momento para una nación, para esta nación, está llegando el momento en que va a ser para todo el mundo. Para todas las naciones vendrá el juicio de Dios. Y es a ese juicio al que nosotros le llamamos la gran tribulación. La Biblia lo vamos a ver que lo llama de diferentes maneras, como el día del Señor, el día de la ira de Dios. Tiene varios nombres, pero ese momento de la gran tribulación se refiere al juicio de Dios. Entonces, el capítulo 4 y 5 nos presenta, nos introduce a cuál es el escenario en el cielo que nos demuestra que quien inicia la gran tribulación no es el anticristo,
Quien inicia la gran tribulación no es el diablo. Quien tiene control de los eventos, de los acontecimientos mundiales, no es el diablo, no son las naciones, no son esta bestia y esta bestia. Quien inicia los juicios, porque es el único que tiene el derecho y la dignidad de hacerlo, es Dios. Dios es soberano y Él es el que inicia, porque el juicio viene de parte de Él. Lo que pasa es que como hay gente que dice, ay, no, es que Dios es amor. Dios no va a traer juicio porque Dios ama a todo el mundo. No han leído, no han entendido y no han leído. Entonces, a partir de aquí es cuando dice ese evento, ese momento de adoración que recibe el Señor, porque Él es el único que tiene el derecho y la dignidad de dar inicio a los juicios. Y es a partir de allí cuando Él recibe, y eso lo vamos a comenzar a ver la próxima semana, que comienza el capítulo 6 con el verso 1, que dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces, cuando el Cordero comienza la apertura de los sellos, comienzan los juicios de la gran tribulación. ¿Qué entendemos entonces? ¿Va a estar la iglesia allí? No, la iglesia ya se fue en el rapto. La iglesia terminó su aparición en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Ahora Juan le dice, sube acá para que veas, desde acá vamos a ver. Vas a ver lo que va a pasar. Y se le presenta el escenario en el cielo de cómo, por qué y cómo es que es Cristo, el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Son nombres asignados a Jesús, a Jesucristo, como Él es el único que puede dar inicio a los juicios que se avecinan y juicios contra las naciones. Entonces nos vamos a encontrar, a partir del capítulo 6, nos vamos a encontrar hasta el 18, 3 series de 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces vamos a ver cómo cada una de ellas representa un juicio que va a estar pasando en la tierra. Y como les decía, hay eventos que se nos muestra qué pasa entonces en el ámbito celestial cuando estas cosas ocurren. ¿Se dan cuenta por qué era necesario tocar esto antes de entrar directo a la gran tribulación? Entonces, si el Señor lo permite y Alex me deja, vamos a ver entonces los capítulos a partir de la próxima semana. Aunque sea carnaval, no se vayan a carnavalear. Yo sé que ustedes no carnavalean. Vamos a tener nuestro estudio con los que vengan, miércoles la próxima semana, y los que no vengan lo verán grabado en el YouTube. Señor, te damos gracias por esta noche, por este estudio. Qué maravilla, Señor, encontrarnos con tu palabra y de tu Espíritu Santo nos la presenta también de manera tan sencilla para que podamos entenderla. Nosotros queremos unirnos, Señor, al coro celestial y adorarte. Reconocer que tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Que tuya es, Señor, la fortaleza, que tuya es la sabiduría, que tuyo es el honor y tuya la gloria. Que estamos, Señor, asombrados ante tu majestad y asombrados ante ese gran amor que nos has dado, que nos permite conocerte, llamarte Padre, conocerte, Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro amigo. Conocerte, Espíritu Santo, como el Dios que nos consuela y que nos muestra y que nos enseña y nos ilumina. Te damos gracias, Dios, porque nosotros sin merecerlo hemos recibido de tu gracia por la fe. Y hoy, Señor, te reconocemos como el único que es digno de abrir los sellos y de dar inicio, Señor, a lo que tú has destinado que sea el juicio a las naciones. Ayúdanos a ser conscientes del tiempo en que vivimos, a predicar, como dice tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, a hablarle a otros que necesitan también conocerte. Guárdanos, Dios, en nuestro regreso a casa y te damos muchas gracias por la noche de hoy. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.